Bueno, muy buenos días a todos. Gracias por la invitación. Es la segunda o tercera vez que vengo a Puebla. Una de las razones principales es porque acá, cada vez que vengo, me llevo un poco de mole poblano, ¿no? Lo conocía la primera vez que vine a Puebla ya por el año 97 y cada vez que puedo me llevo un frasquito, así que cuando me dejan y no me lo incautan en el aeropuerto, obviamente. Y ahí conocí en el año 97 al beato Sebastián de Aparicio, ¿no? Primera vez en mi vida que yo conocía un cuerpo de un beato incluso incorrupto, de los incorruptos que existen en la Iglesia Católica, de los tantos que hay. Bueno, vamos a empezar esta charla que no va a ser una cosa académica, así me han pedido que fuera una cosa más bien tipo informal. En primer lugar pidiendo permiso, porque soy extranjero en tierra mexicana y cuando un argentino viene a hablar sobre un periodo de la historia de México, parece una especie de paradoja, qué raro, ¿no? Es como que vaya un mexicano a Argentina a hablar de las Islas Malvinas, no sé, o de San Martín. La verdad que es medio loco todo esto. Pero justamente empezando por el final, de lo que voy a decir al finalizar esta charla, es que justamente tiene que venir un extranjero a hablarle a un mexicano sobre la historia de México, sobre un periodo de la historia de México, porque hubo un periodo que ha sido silenciado sistemáticamente en la historia mexicana. Y ha sido silenciado por medio de gobiernos masónicos, gobiernos laicistas o ateizantes, que quiso hacer de México un país, entre comillas, laico, en el peor sentido del término. Laico en el sentido de separado de Dios, ¿no? Esto que ven en pantalla ustedes es la tapa, la cobertura del libro, La Contrarrevolución Cristera, que es en realidad el fruto de la tesis doctoral en Historia Americana, que hice hace ya unos 10 años más o menos, porque me parecía inaudito que cuando uno viniese a México y le preguntase a un mexicano si conocía este periodo de la historia, por lo general los mexicanos respondiesen que no. Yo les cuento cómo empezó toda la historieta esta, ¿no? Yo en el año 96 leí la vida de el beato Anacleto González Flores, ¿no? Y ahí me interioricé sobre la cristiada. Y en el 97 viajé acá, a México. Y llegué y lo primero que hice fue agarrar al primer mexicano que me encontré. Así en serio en la calle le dije, yo soy argentino y vengo acá porque vengo a ver la tumba de los mártires cristeros. ¿Qué? Me dijo. Los cristeros, los mártires, estos que lucharon por la fe. No tengo idea, me decían. Bueno, entonces dije, quizás son los de Ciudad de México, que son capaz que menos por capital, bueno. Y fui entonces a Guadalajara. Ah, Guadalajara, ¿cómo? A Guadalajara, sí. Entonces encontré un joven de más o menos mi edad y le dije, soy argentino, vengo a ver acá los mártires cristeros. ¿Eh? ¿Qué cosa? Y dije, claro, acá, salvo que uno haya recibido por herencia familiar, que mi bisabuelo, que mi abuelito, que mi tío, que mi tía, por lo general es un tema tabú, un tema que no se conoce o se conoce poco, porque es un tema polémico en la historia mexicana. Y esto hizo que los primeros escritores acerca de la cristiada, desde el punto de vista académico, no hayan sido mexicanos, hayan sido extranjeros. Bien, para hablar acerca de la cristiada hace falta, obviamente, ubicarse históricamente. Vamos a pasar a la primera, si podemos. No, esta no, la segunda. ¿Pasa? Ahí está, perfecto. Bueno, México nace allá, como lo entendemos ahora, a lo de modo genérico, en el año 1519, cuando las tropas del gran conquistador, que fue Hernán Cortés, llega desde Cuba, desde la isla de Cuba, hacia el puerto de Veracruz. Y va poco a poco avanzando este gran conquistador, que está enterrado por las dudas en Ciudad de México, va avanzando poco a poco hacia lo que es el centro de Tenochtitlán, lo que conocemos como, si queremos, el corazón, ¿no?, de la Ciudad de México. Y él se encuentra con una cosa que es bastante paradójica. Se encuentra con que los primeros, para decirle de modo genérico, aborígenes, porque si digo indios, hay algún señor que capaz que se puede llegar a enojar. Por eso, algunos ya va
Es gracioso, algunos como que se ponen mal. Si yo digo el indio San Juan Diego, nadie dice nada, ¿no? Bueno, en fin, no importa. Sigamos. Le mando un saludo a mi amigo. Entonces, lo cierto es que cuando llega Hernán Cortés a las tropas, a las costas del puerto de Veracruz, se encuentra con que muchos de estos pueblos precolombinos los reciben como si fueran libertadores, los reciben muy bien. Y uno dice, pero ¿cómo puede ser que muchas de estas tribus que me están recibiendo, que están viendo algo para ellos inaudito, nunca habían escuchado hablar de algo parecido, que ven llegar a un animal grandioso, enorme, el caballo? Ustedes saben que en América no existía el caballo. Desde Alaska, Tierra del Fuego, es un animal que lo trae España. Con armadura, tampoco existía esto acá. Con barba, por lo general los aborígenes eran lampiños, no tenían barba, no tenían pelo en la cara. ¿Cómo puede ser que los recibiesen como si fuesen libertadores? ¿Libertadores de qué? Este tema lo ha tocado muy bien Cristian Rodrigo, mi amigo, en un libro llamado 1492. Es decir, cómo eran los pueblos precolombinos a la llegada de España, de la conquista y de la evangelización. Y los reciben como libertadores, siguiente, porque lo cierto es que ¿se puede? Sí, ahí está, perfecto. La vida de los pueblos de estas zonas no era tan pacífica como se decía. Se nos ha hablado muchísimo de la supuesta bonomía o bonanza o bondad de los pueblos precolombinos, como si esto fuera una especie de paraíso terrenal en la tierra, y donde todos se amaban y todos vivían en gran concordia y amistad. Y lo cierto es que acá había un imperio que creía, porque era un pueblo muy religioso, el pueblo mexicano fue siempre muy religioso, o para el Dios verdadero, o para los santeros y San la Muerte, lo que sea. Pero el pueblo mexicano es religioso por naturaleza, está eso en sus venas, en su cultura. Se encuentra con que para poder pagar tributo al Dios Sol, ustedes son llamados el pueblo del Sol, ¿no? Justamente, por aquellas creencias precolombinas. Había que pagar por medio de sangre humana. El sol cae en el crepúsculo, necesita alimentarse nuevamente, y para alimentarse, como pierde su sangre, necesita nuevamente una transfusión de sangre, que no es la propia, obviamente, es la de pueblos ajenos. Es por eso que los pueblos circunvecinos al centro de lo que hoy llamamos el DF eran favorables a conquistar los pueblos de los costados para poder ofrecerlos. Algunos historiadores, o mejor dicho, estadísticos de la historia mexicana precolombina, plantean que de no haber llegado el español a México, en 50 años la población mexicana iba a desaparecer por la cantidad de matanzas que se hacían anualmente, porque ustedes saben que las pirámides aztecas, de modo genérico lo digo, no son como las pirámides egipcias, que eran sarcófagos, donde colocaban ahí a Tutankamón, a quien fuera. Las pirámides mayas o aztecas son altares de sacrificio. Bien, y es por eso entonces que Cortés se encuentra con estas personas que lo apoyan, y así va avanzando hacia el centro de México. Lo cierto es que Cortés se da cuenta que para poder llegar al corazón del pueblo mexicano, no basta con esa conquista que él hace apoyado por las tribus circunvecinas. Hace falta llegar al alma del pueblo mexicano. Y esto hace que Cortés traiga, o mande traer desde Cuba, a 12 religiosos franciscanos, que son los conocidos como los 12 apóstoles de México. Pide a que 12 franciscanos, de los más virtuosos, de los más santos, sean los primeros en llegar para evangelizar a estas tribus que eran antropófagas, es decir, comían carne humana, hacían sacrificios humanos. Y cuando llegan los primeros religiosos, Cortés tiene una idea. Dice, ¿cómo hago yo para explicarle a estos, indios, cómo hago para explicarles que estos que vienen acá son mejores que yo, son más santos que yo, están más cerca de Dios que yo? Cortés no era un santo, pero era un gran héroe, un gran hombre. Tenía errores, claramente que sí, pero no fue todo lo que ha planteado la leyenda negra anti-hispanista acerca de lo que fue el gran conquistador Hernán Cortés. Entonces él tiene una idea. Los indios a él lo ven como un dios. Entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Cuando llegue el primer franciscano de estos, les voy a dar una clase de catequesis a los indios.
Pero ¿cómo? Si él no hablaba todavía la lengua de ellos. Voy a hacer un gesto. ¿Cuál fue el gesto de Hernán Cortés? Y acá comienza el bautismo de México. Hernán Cortés apenas ve llegar al primer franciscano. Los franciscanos venían a pie, no usaban mula ni caballo, por una cuestión de penitencia. Venían descalzos para mostrar su pobreza y venían con el hábito franciscano todo raído, todo deshilachado, sucio. Eran franciscanos de aquellos, digamos, ¿no? de los misioneros. Y llegan a pie y cuando están a punto de llegar al caballo de Cortés, Cortés tiene este gesto. Se baja del caballo, con su armadura, se quita el casco con su penacho, coloca sus rodillas en tierra y le besa el manto del primer religioso franciscano que él ve. Los indios dicen, pero ¿cómo? Este tipo que es un dios, ¿no? Hace eso con estos. Entonces estos deben ser todavía más dioses que los dioses, ¿no? Y a partir de ahí llegó entonces, en el inconsciente cultural de México, esa devoción natural que hay por las cosas de Dios. Van a comenzar los primeros franciscanos a evangelizar, y lo cierto es que va a ser muy difícil que los mexicanos se conviertan, porque es un pueblo muy religioso, pero el mexicano es un pueblo muy cabeza dura. No son fáciles, ¿no? Hay que entrarle al mexicano. Una vez que uno entró ya está, pero después son medio duros, ¿no? ¿Qué hace entonces el primer grupo de religiosos? Intenta evangelizar. Jamás la religión se impone. Es una gran mentira esto que vinieron con la espada, con la cruz. No. ¿Cuánto dura un pueblo? ¿Cuánto dura un pueblo cuando uno le impone algo? Está como en un corset. Cuando puede se explota. Lo cierto es que los primeros años fueron muy duros. Los mexicanos no querían convertirse. Y el primer obispo que tuvo México, que a ustedes les va a sonar porque es el obispo de la aparición de la Virgen de Guadalupe, le va a escribir una carta en el año 1531, o sea, apenas 12 años después de la llegada de Cortés, va a escribir una carta al emperador de España, llamado Carlos V, donde le pone así: Fray Juan de Zumárraga era el primer obispo de México. Mire emperador, si acá no pasa algo, estos indios no se convierten, si acá no pasa algo pronto, nos tenemos que volver todos a España. Y pasó algo. 12 de diciembre de 1531, este pueblo cabeza dura se convierte por el amor de la madre. Por eso México va a nacer en el nombre del Padre y con el amor de la madre. Y a partir de ahí el catolicismo en México, junto con el alma de la nación mexicana, van a ser una y la misma cosa. No es que sea un pueblo santo por sí mismo, pero va a demostrar a lo largo de toda la historia es que ha sido el pueblo más coherente en toda Hispanoamérica en la defensa de su propia fe. Por eso, un hispanoamericano cualquiera siempre está en deuda con el pueblo mexicano por este episodio que ahora vamos a contar. Siguiente. Lo cierto es que México no va a ser evangelizado igual. La evangelización de México va a tener dos posturas muy bien marcadas. La primera evangelización y más fuerte va a ser en la parte central, donde comienza la conquista. Tanto el norte como el sur van a quedar menos evangelizados. El norte, esta parte es lo que ustedes ven, pero ustedes saben que a ustedes les han robado, ¿no? El doble era México antiguamente. Por el maldito tratado de Guadalupe Hidalgo, ustedes han recibido la estafa más grande de la historia del derecho internacional. Todo lo que es la parte sur de Estados Unidos era México. México era quizás tan grande como hoy Estados Unidos. Pero poquito a poco los mexicanos la van conquistando ahora, ¿no? Está muy bien. Y sí, los gringos tienen pocos hijos, así que se joroben, ¿no? Bueno. Lo cierto es que el norte de Estados Unidos quedó menos evangelizado por la cercanía con Estados Unidos, por aquella famosa sentencia de don Porfirio Díaz, ¿no? Un pobre México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos. Y la parte sur va a quedar también poco evangelizada, y por eso también hasta el día de hoy
está todo el drama, estuvo todo el drama con la guerrilla, con la droga. Bueno, hoy por hoy está en todos lados. Acá dicen que en Puebla hay menos porque hay muchos de los capos que viven acá. Entonces, bueno, ustedes están más seguros por eso, dicen así, no sé, ¿no? Lo cierto es que la parte sur de México va a quedar menos evangelizada, siguiente, por un personaje que llegó a ser obispo de la zona del sur, concretamente fue obispo de Chiapas, un sujeto que era sacerdote dominico, ¿no? Que es el famoso Fray Bartolomé de las Casas, un personaje que venía de una familia de esclavistas, que tenía esclavos en su familia, que se convierte a la vida católica y después de convertirse en la vida católica cree que el mejor modo de ayudar a los indios es mintiendo. ¿Qué significa esto? Bueno, que él veía que obviamente los españoles que venían acá no eran todos santos, no es que venían solamente a evangelizar. Muchos venían, como se decía antiguamente, a hacerse la América. Tampoco hay que creer que ni que mataron a todos los indios, ¿no? Ni que todo fue tampoco color de rosa, ¿no? No se puede quedar ni en la leyenda negra, como que todo fue un desastre lo que hizo España, y tampoco la leyenda rosada. Para explicar que acá no mataron a todos los indios, basta ver que nuestro continente hispanoamericano, desde México hasta Argentina, es como se llama un crisol de razas. Hay una mezcla de razas, ¿no? Mi padre de familia peruana, casado con mi mamá de familia italiana, y no hay ningún problema eso, porque nos hemos mezclado siempre, ¿no? Los que no se mezclaron son los del norte, los Estados Unidos. Ahí sí mataron a todos los Sioux, ahí no quedó ninguna reducción. Pero nosotros basta que nos miremos al espejo, somos una mezcla de todo, y nunca tuvimos problema. Mamá le llama a mi papá mi negro, mi negrito, y nadie le dice racista por eso. No existe el racismo en Hispanoamérica. O sea, existirán algunos racistas, ¿sí? como siempre hay locos, pero el mundo católico no puede haber racismo porque somos, como dice la palabra, universales, ¿no? Universales. El sur de México quedó poco evangelizado por este personaje, Fray Bartolomé de las Casas, que entendía, como algunos curas lamentablemente hoy también entienden, que no hace falta evangelizar. Así como ustedes lo escuchan, algunos sacerdotes o religiosas que han recibido una mala formación, es decir, que han tenido una estafa en su seminario o su convento, creen que hay que dejar que el budista sea buen budista, deje que sea buen budista. Usted no le explique la religión católica, déjelo tranquilito, que el musulmán sea buen musulmán. Y entonces así confundidos, hoy por hoy, entienden que aquel mensaje de Jesús, ir por todo el mundo evangelizando a todas las personas, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es que como que está prescripto, que ya no corre más, digamos, ¿no? A ver, uno se hace misionero y hace miles de kilómetros para un lado, no para hacer un pozo de agua o para darle un poco de arroz o de polenta a la gente. No, le estoy llevando lo mejor que le puedo llevar, que es la palabra de Dios. Los masones, los comunistas, los liberales, los ateos también pueden dar de comer, pero no pueden dar lo principal, que es la vida de la gracia, proponer el Evangelio, predicar el Evangelio a todas las naciones. Bueno, Fray Bartolomé de las Casas era de ese estilo, era una especie de progre, pero del siglo XVI, digamos, ¿no? ¿Y por qué les digo esto? Porque fue obispo de Chiapas. ¿Cuánto tiempo duró como obispo en Chiapas? 1 año. ¿Por qué? Porque los mismos sacerdotes de su propia diócesis lo echaron a patadas. Porque le dijeron, mire, nosotros queremos venir acá a evangelizar y usted no quiere que evangelicemos. Fray Bartolomé de las Casas jamás quiso aprender la lengua de los indios. Fíjese qué loco que es ir a misionar a un lugar lejano como él, que era español, y no quería, ¿y cómo voy a comunicar la fe? No, porque él tenía este preconcepto de que no hay que evangelizar. No hay que evangelizar. Al punto tal que él prácticamente casi toda su vida se la pasa en España escribiendo contra lo que pasaba en América desde allá. Entonces, el sur de México queda menos evangelizado que el centro. Siguiente. Bien, vamos a llegar ya a mediados del siglo XIX, a un salto bastante grande, ¿no? A la presidencia del presidente Benito Juárez. No voy a dar ningún tipo de apelativo, solamente quiero decir que los rasgos del presidente Benito Juárez demuestran que en la época del mediados del siglo XIX cualquier persona podía llegar a la presidencia. No hacía falta ser rubio, alto y de ojos celestes, ¿no? Simplemente esto. Lo que sí es que para poder llegar a la presidencia de México, y esto fue lo que quizás no le gustó
a algún funcionario público del gobierno mexicano es que para poder llegar a la presidencia hacía falta ser como ustedes pueden ver acá, abajo, ahí a la izquierda, el signo de la masonería. La masonería es esta secta impía que ha estado siempre en contra de la fe católica, que nace por allá, por el año 1717, y que aunque afirma que existe Dios, también afirma que acá no tiene que haber ninguna religión que plantee algo constante, en la moral o en la fe, el dogma, ¿no? Por eso es que la masonería y la Iglesia Católica siempre han estado enfrentadas. La masonería siempre ha luchado para que la Iglesia Católica se vea debilitada. El presidente Benito Juárez, entonces, adhiere a la secta masónica y es por esto que llega a la presidencia de México. Y yo lo que quería mostrar, amén de su afiliación masónica, es que tanto no hubo nunca racismo en México que alguien como Benito Juárez, en mediados del siglo XIX, pudo llegar perfectamente a la presidencia. Esto es lo que yo intenté mostrar. Bien, a alguno no le gustó, no importa. Bien, bajo la presidencia de Juárez, tiene que saberlo porque esto se estudia en los colegios, en 1857 se va a dictar la primera Constitución mexicana. Primera Constitución mexicana que va a plantear, entre otras cosas, algunos artículos bastante tendenciosos en contra de la Iglesia Católica. Algo que era bastante desopilante porque a mediados del siglo XIX prácticamente el 100% de los pobladores de México eran católicos. Y esto va a llevar a que haya algunos levantamientos después de Benito Juárez, pocos años después, o después de la implementación de la Constitución Nacional, que va a ser el conflicto de los llamados religioneros. No me detengo mucho en el tema, pero sepan que hubo un periodo de la historia de poquitos años donde muchos católicos se levantaron contra el gobierno laicista o masónico posterior al gobierno de Juárez. Va a venir después, siguiente, un tiempo de paz por medio de don Porfirio Díaz, el tiempo del porfiriato, don Porfirio, el también masón, pero bastante más razonable, porque planteaba que la persecución contra la Iglesia Católica en un país como México era la persecución contra el pueblo mexicano. Entonces, don Porfirio es tenido en la historia de México como una especie del emperador Constantino en Roma, que intentó pacificar la cosa y no perseguir a los católicos, porque perseguir a los católicos, después al final de cuentas, era perseguir a la propia familia. Bueno, by the way, como dicen los gringos, ¿no? Todos estos tipos que son masones, al final de su vida terminan confesándose, recibiendo la oración de los enfermos y todo, ¿no? Porque por las dudas hay que tener las maletas listas, ¿no? Increíble, increíble, pero es así, ¿no? Bien, siguiente. A la muerte de don Porfirio Díaz va a haber un tiempo ya de cierta persecución. Por las dudas les traje algunas imágenes, algunas fotos. Ustedes saben que México es el segundo país en Hispanoamérica que fue consagrado al Sagrado Corazón de Jesús. El primero fue el Ecuador, bajo la presidencia de un presidente mártir, el presidente Gabriel García Moreno, ¿no? Que fue mártir, lo mató la masonería saliendo de misa. El segundo país es México. Acá tienen en el Cerro del Cubilete, en 1914, el primer monumento. ¿Por qué digo primer monumento? Siguiente. Porque va a pasar lo siguiente. Acá está. Va a haber un atentado. Si algún día ustedes van al Cubilete, esta foto creo que la saqué yo hace algunos años. Lo que quedó de esa explosión, milagrosamente, fue la cabeza y el corazón de Jesús, de ese gran monumento, primer monumento que existía en esto que es como el epicentro geográfico de México. Siguiente. Conocen seguramente, si no han ido alguna vez, es un lugar muy hermoso. Este fue inaugurado en la época de Pío XII, ¿no? El Papa Pío XII. Siguiente. Adelante. Bien, hasta que llegamos acá. 1917, ¿no? Cuando uno va a la universidad, yo estudié en su momento, antes de ser cura, cometí el grave pecado de ser abogado, ¿no? Y bueno, como abogado no podía llegar nunca al cielo, me tuve que hacer cura, no quedó otra, ¿no? No, hay algunos curas, algunos abogados que seguramente llegaron al cielo, ¿no? Bien, año 1917, nos encontramos acá en México, donde había dos facciones bien marcadas, unas que podríamos plantear en términos modernos eran más bien liberales, para que se entienda lo que estoy diciendo,
y otros eran más bien de corte socialista, más bien tipo comunista, pero que en el fondo estaban de acuerdo con la misma cosa, que México para poder progresar tenía que dejar de ser católico, como si el progreso fuese siempre de la mano con la religión. Si el progreso fuese de la mano siempre con la religión, tendremos que decir que la España imperial, la España católica, aquel imperio más grande que conoció la historia de la humanidad, fue gracias a la propia fe católica. ¿Por qué digo esto? Porque a veces se nos mete en la cabeza que los países que fueron protestantes son los más opulentos al día de hoy y los países católicos somos los menos desarrollados. Esto es una gran falacia, una gran mentira. Basta ver un poco de historia para darse cuenta que la España, porque antiguamente desde Argentina hasta México y yendo para el lado de España y Filipinas, todo eso era España. Tenemos el mismo Dios, la misma lengua y la misma cultura. Bien, lo cierto es que estos pensaban lo contrario. Hay que dejar de lado en México al catolicismo. Y en el año 1917, y por eso cuento que conocía esta historia de antes de estudiar la cristiada, se va a pedir la reforma de la Constitución Nacional del año 1857, la famosa reforma de Querétaro, ¿no? La reforma constitucional. Y esto se estudia en la universidad o en la Facultad de Leyes como las primeras grandes constituciones laicas del siglo XX. Yo lo estudié así, cuando estudié Derecho Constitucional, me hicieron estudiar la Constitución de Querétaro como la gran obra del mundo moderno del derecho. El punto está en que en esta reforma del 17, que es la que ustedes tienen hasta el día de hoy con alguna cosa cambiada, pero en vigencia, se planteaba que México, entre otras cosas, tenía que dejar de ser un país que apoye a la religión católica. Hay que ubicarse, como decimos nosotros en Argentina, cuando jugamos al fútbol, hay que ubicarse en la cancha, en el campo de fútbol, ¿no? En 1917 tenemos dos cosas muy importantes. La primera es la revolución bolchevique. Los comunistas asaltan lo que conocemos como Rusia y crean a partir de ahí la Unión Soviética. El comunismo, 1917, mismo año que este tema que estamos tocando acá. Y otra cosa muy importante, en Fátima, Portugal, 13 de mayo del año 1917, se aparece la Virgen Santísima y les dice a los pastorcitos que si Rusia no se convierte, los errores de Rusia se van a dispersar por todo el mundo, como pasó. Aunque no todo el mundo se convirtió en comunista, los errores del comunismo, de la ideología, de esta dialéctica, de la lucha no solamente de clases, sino de hombre contra mujer, padre contra hijos, estudiantes contra maestros, se terminó diseminando por todos lados. Lo que hoy conocemos como la ideología progresista o la ideología de género, todo este tema, son los errores de Rusia. Los errores de la ideología antihumana, anticristiana. Bien, en esta Constitución Nacional o reforma constitucional de Querétaro se plantea que México tenía que dejar de ser católico. Y entre otras cosas se dice que no se va a poder más en México hacer profesión pública de la propia fe. No se podía estar públicamente uno en el mundo como si fuese católico, ¿no? ¿Qué significa esto? Que uno no podía llevar ni un rosario, no podía llevar ni siquiera un distintivo religioso, ¿no? Es más, se planteaba que la educación en México tenía que ser pura y simplemente laica. Estaba prohibida la religión católica. Para los que no son abogados, basta decirles que, obviamente, una Constitución Nacional es la ley suprema desde el punto de vista positivo de una nación. Pero para que eso después se aplique, hace falta que uno dicte leyes para bajar a la práctica, o reglamentos para bajar a la práctica toda esta legislación suprema. Siguiente, a ver si vemos. Para esta época, por las dudas lo digo, fue el famoso atentado de la Basílica de Guadalupe, no de la actual, sino de la antigua. Cuando ustedes van a la Basílica, está el templo antiguo a la derecha, digamos, ¿no? El más viejito, el colonial, muy hermoso, a mi gusto más lindo que el otro, pero bueno, no importa, ¿no? Y ahí estaba entonces la imagen de la tilma de San Juan Diego, la Virgen de Guadalupe, protegida por un pequeño vidrio que no era blindado. Estaba el altar, y arriba del altar la imagen. Y sobre el altar, un crucifijo de pie, de esos que se colocan para las misas, ¿no? Bien. Un soldado federal, mostrando que el gobierno mexicano ya no quería que la Virgen de Guadalupe fuese la emperatriz, no solamente de México, sino de América,
va con un ramo de flores disimulado, entre misa y misa coloca la dinamita con las flores, hace dinamitar la imagen y milagrosamente la imagen no tiene ni un solo rasguño. Y el Cristo, que ustedes pueden ver acá doblado, el famoso Cristo del atentado, quedó como arqueado, como si un hijo defendiera a su propia madre. Si otra vez van a la Basílica de Guadalupe, apenas uno entra, a la derecha, en la segunda vitrina, está el Cristo del atentado. Cuando vayan, récenle porque ese crucifijo defendió a nuestra madre. Esta va a ser la razón por la cual, en tiempos de la cristiada, los mexicanos que llevan a la Basílica de Guadalupe a querer venerar la imagen de la tilma de San Juan Diego, se encontrasen con una réplica. ¿Por qué? Porque el guardián de la basílica va a quitar la imagen verdadera, original de la Virgen de Guadalupe, va a colocar una imagen falsificada, hecha rápidamente por un pintor, y va a esconder en un apartamento la imagen verdadera, milagrosa, casi 3 o 4 años en la casa de una familia católica, para evitar que hagan un nuevo atentado. Siguiente. Va a llegar a la presidencia el presidente Obregón, y al presidente Obregón los socialistas o los liberales de por entonces le van a pedir que aplique lo que se decía en la reforma constitucional del año 1917, es decir, que se persiga a la Iglesia Católica y que se impida oficialmente desde el Estado que haya educación católica, que hayan votos monásticos, que haya matrimonio católico. Se planteaba que el único matrimonio verdadero iba a ser el matrimonio civil. Fíjese que muchas de estas cosas a nosotros, digamos, personas del siglo XX o XXI, nos parecen como ya más entre comillas, entendible o ya las hemos escuchado otras veces. Pero hay que, cuando uno hace historia, tiene que intentar meterse en la cabeza de una persona del año 1917, que te impidan en aquella época el matrimonio católico, era algo muy fuerte porque era el único matrimonio que existía. O sea, a partir de ahí uno tenía que casarse con un juez de paz, como se hace ahora. Antiguamente no, uno se casaba por la iglesia y eso te valía para el Estado y para la iglesia, para las dos cosas. Por ejemplo, hoy en Italia, 2022, si alguno de ustedes se casa por iglesia, ese matrimonio vale para la iglesia y también para el Estado italiano, porque el cura oficia como si fuera un juez de paz. Es decir, que toda esta legislación mexicana de aquella época era una legislación de avanzada. Parecía que venía de 100 años después, lo habían llevado a México del 17. El presidente Obregón no se va a animar a poner en práctica la reforma del 17, siguiente, pero van a hacer algunos intentos para tratar de quitarle fuerza, quitarle poder a la Iglesia Católica en México. Y van a inventar una Iglesia Católica Nacional Mexicana. Esto es un tema que los mexicanos ni siquiera saben, pero sepan que ustedes tuvieron un intento de iglesia cismática, separación de Roma, por medio de un pobre cura, el famoso, entre comillas, patriarca Pérez, que cuando era joven era tan pobrecito mal formado, que había él mismo ingresado a una secta masónica. Y después había hecho cura. Y como cura el gobierno lo va a elegir, pobre tipo, era un pobre diablo, lo va a elegir para ser como el patriarca de México. Un papa mexicano, acá tenemos un papa mexicano. Era una iglesia ficticia, cismática. En esta aventura lo van a seguir apenas 7 u 8 sacerdotes más. Esta aventura va a durar 3 meses, porque el pueblo mexicano ni siquiera va a ir a sus misas, no va a llevar a sus chicos para que los bauticen, no va a pedirles la comunión. Y al final de cuentas estos pobres tipos, de la Arquidiócesis de México, por cierto, van a pedir el perdón a Roma, habían quedado automáticamente excomulgados y van a ser recibidos nuevamente en la Iglesia Católica Apostólica Romana. Pero sepan que ustedes tuvieron un intento de una iglesia nacional, al estilo tipo Rusia, como los ortodoxos rusos, una iglesia católica nacional. Siguiente. Va a llegar este sujeto patibulario, Plutarco Elías Calles, presidente de México desde el año 24 al año 28, 1924 1928. Calles, como ustedes pueden ver en las fotos, adhería directamente a la masonería. O sea, esto no es nada oculto, lo que yo les digo acá es algo público, está en los registros oficiales de la historia mexicana.
Y Calles va a llegar al gobierno, a la presidencia de la nación mexicana, con el apoyo de los Estados Unidos de Norteamérica. Y va a tener una misión muy concreta: aplicar la reforma constitucional del año 1917. Y va a plantear una ley que se va a conocer en la historia como una ley penal, reglamentaria, de la vida religiosa en México, que se va a conocer en la historia del derecho mexicano como la Ley Calles. La Ley Calles por el nombre de quien la había promulgado o la había llevado adelante junto con la Cámara de Legisladores. Plutarco Elías Calles planteaba en esa ley, que tiene alrededor de más de 130 y pico de artículos, hasta el detalle lo que uno podía y lo que uno no podía hacer en México con su propia fe, con la vida religiosa. Aunque la vida religiosa en México, de vuelta, del año 26, año 1926, la Ley Calles, la vida religiosa en México es la vida católica. Eso uno tiene que entender. Cuando en la Ley Calles se impida, por ejemplo, se diga está prohibido llevar todo signo religioso en la vida pública, no está planteando que uno no puede llevar una estrella de David judía. No está planteando que uno no puede llevar una estatuita de Buda. Está planteando que uno no puede llevar un crucifijo, un rosario, una imagen de un santo, ¿no? O sea, era una ley contra la vida católica de México. Una ley de las más impopulares que tuvo la historia de México. Siguiente. Estos son algunos de los obispos que estaban en México. Ustedes saben que en México, de la década del 20, ¿cuántos millones de habitantes tiene México hoy más o menos? A ver, 120, 130 más o menos. ¿Cuántos mexicanos vivían en México en 1926? A ver, 15 millones de habitantes. 15 millones. Miren cómo la cosa va avanzando rápidamente, ¿no? Miren, por eso es que había mucho menos obispos en todo México. Apenas 38 obispos en todo México. Los obispos van a verlo al presidente Calles y le van a decir, miren, presidente, esto va en contra del propio pueblo mexicano. Esto es una locura perseguirnos de esta manera al pueblo católico. Se van a levantar, algo van a hacer. Calles le va a decir esta frase que es famosa en la historia de México. Ya saben ustedes, señores obispos, o las urnas o las armas. Y así va a comenzar entonces una cosa que va a ser inaudita para todos nosotros hasta el año 2020, diría. Ahora explico por qué. Con la Ley Calles, que va a querer entrar en vigencia el 1 de agosto del año 1926, se va a legislar, por ejemplo, que a partir del 1 de agosto del 26, los templos, las iglesias, la capilla, la parroquia, lo que sea, ya dejan de ser propiedad de la iglesia, pasan a ser propiedad del Estado. A partir de esta Ley Calles, se va a plantear que desde el 1 de agosto del año 1926, los colegios católicos ya no podían más ni ser católicos, ni enseñar catolicismo, ni ser propiedad de la Iglesia Católica. Este colegio donde estamos nosotros, colegio católico, a partir del 1 de agosto del 26, pasa a ser parte del Estado y pasa a enseñarse lo que el Estado diga. El Estado impedía la religión católica. Es decir, que el catolicismo en México se convertía a partir de ese momento en una cuestión puramente privada. ¿Qué significa privada? Que yo en mi casa puedo rezar, pero en la vida pública me tengo que mostrar como un ciudadano puramente laico. Esto implicaba. También se planteaba que se prohibían los matrimonios católicos, se impedían los votos religiosos, se impedían que los curas vistieran de hábito, que las monjas vistieran de hábito. Se regulaba al máximo. A su vez, los sacerdotes tenían que estar como empadronados en un ministerio de México, del Estado mexicano, para poder ejercer. En algunos estados se comenzaba a plantear, por ejemplo en Tabasco, que para ser sacerdote católico había que ser tabasqueño, es decir, haber nacido en Tabasco, mayor de 40 años, haber recibido su formación en la escuela oficial, ser casado y de buena moralidad. Legislaban hasta eso, pero esto es una reglamentación de Tabasco, de aquella época. Los obispos dijeron al presidente Calles, mire, nosotros no podemos aceptar esto, es como que estar claudicando nuestros principios. Por otro lado, consultaban con el Papa de por entonces, Pío XI, que gobernaba en Roma en aquel momento. Y Pío XI les decía, ustedes no pueden acatar esas normas, porque son normas que prácticamente nos transforman en empleados estatales. ¿Qué hicieron los obispos mexicanos? Y acá por eso voy al punto. Si yo les hablara a ustedes ahora, y hoy fuese el año 2019, lo que les voy a contar ahora a ustedes les va a parecer loco. Pero como todos pasamos acá el tema del COVID, ahora van a entender un poquito mejor
lo que hicieron los obispos mexicanos en el 1926. Los obispos dijeron lo siguiente: miren, ser empleados estatales no podemos serlos porque nosotros nos guiamos por la ley de la Iglesia. Entregarle los templos al Estado y dejar de ser misa pública como si fuésemos que dependemos del gobernador o del presidente, tampoco era el tema del COVID, quizás exageradamente a mi juicio, se suspendió el culto público. Uno quería ir a misa y no tenía misa. Uno quería bautizar y no podía bautizar. Yo tenía que hacer cosas clandestinas. Esto voy a negarlo, ¿eh? No digan nada. Bien, no dije nada. Claro, pero entonces los obispos dijeron, ¿qué hacemos? Bueno, a partir del 1 de agosto del 26, suspendemos el culto público. Obvio, fue una medida de presión para que el gobierno después se vea como urgido por el pueblo mexicano. Siguiente. Claro, se había intentado de todo mientras tanto. Se había intentado la vía pacífica y a su vez legal. ¿Qué significa pacífica y legal? O sea, no agarrar las armas de un día para otro enseguida, sino intentaron recursos de amparo, firmas. Escuchen esto, en el México del año 26, que había 15 millones de habitantes, donde no había WhatsApp, no había Twitter, no había Instagram, no había estas plataformas de firmas digitales rápidas, 15 millones de habitantes, en apenas 2 semanas se consiguieron 2 millones de firmas para derogar la ley Calles. En 2 semanas, 2 millones de firmas en un país de 15 millones de habitantes. Un récord total. Nada. El corazón de Calles estaba endurecido como una roca. Se planteó entonces la vía pacífica, pero ilegal. El boicot. Acá tenemos algunas de las imágenes de algunos de los tantos grupos que actuaron. La CJM, ¿no? La Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa. Bien, hay la Unión Popular. Muchos grupos católicos que van a nacer en aquella época con una gran formación, que van a luchar primero pacíficamente y de modo legal para que la ley Calles se derogase. Después, pacíficamente y de modo ilegal. El boicot implicaba, por ejemplo, que en algunos estados no se comiera carne, no se comprase combustible, no se fuese al cine, las mujeres vistiesen de negro, de color negro. Esas son cosas, hay muchas fotos interesantísimas de la época, ¿no? Nada de nada. La gente hacía novenas, hacía penitencia. Yo he visto una pequeña estampita a San Judas Tadeo, el patrono de las cosas imposibles, así como Santa Rita también, ¿no? Que decía la estampita así: San Judas Tadeo, te pedimos que Calles se muera aunque se convierta. Así decía, muy fuerte, ¿no? Siguiente. Esta es una foto del 31 de julio del año 1926. 31 de julio del 26. Muchas de las fotos que yo les voy a mostrar aquí son muy fáciles de conseguir hoy en día, no lo eran hace 20 años más o menos, porque son fotos que el mismo gobierno mexicano va a ir sacando para mostrar un poco la intransigencia de la Iglesia Católica. El 31 de julio del año 26 se va a ver en todas las parroquias del país, en todos los templos, que la gente va a ir prácticamente como desesperada a pedir confesión, a que aquellos que estaban viviendo en concubinato, que el cura rápidamente los case, a pedir que le bauticen a los niños, ¿no? Claro, porque no sabían cuándo iba a venir de vuelta el culto, ¿no? Entonces estas fotos van a comenzar a verse en muchísimas parroquias. Y el 1 de agosto del 26, lo que va a suceder es que el cura párroco se va a quitar su hábito, se va a quitar su sotana, se va a ir a reconcentrar, sobre todo en ciudades grandes, aquí en Puebla, en Ciudad de México, y se va a comenzar a ver en todas las parroquias este cartel que les muestro ahora. Siguiente. No está aquí. No está aquí. A partir del 1 de agosto del 26, Jesucristo se había ido de los agrarios. Claro, legalmente hablando, la parroquia ya era del Estado. Legalmente hablando, muchas parroquias comenzaron a convertirse en establos, comenzaron a convertirse en cárceles, algunas en cabarets o en prostíbulos. Esta fue la realidad. Y este va a ser el origen de la cristiada. ¿Por qué? Porque va a suceder que el gobierno federal va a querer ir a hacerse cargo de esas parroquias por medio de sus soldados.
Y van a llegar con los caballos. Y van a querer meterse con los caballos y todo dentro de la parroquia o dentro de la capilla. Imagínense, uno que está en su propia casa, en su propio barrio, y dice, pero ¿cómo? Yo en esta parroquia me bauticé. Acá se casaron mis padres. Acá tomé mi primera comunión. Acá mis abuelos ayudaron económicamente ladrillo por ladrillo para construir este templo. ¿Cómo van a hacer ahora a profanarla de esta manera? Momentito, yo voy a defender mi parroquia. Y así comenzó la cristiada. Ante las profanaciones, siguiente, que vamos a empezar a ver a partir de ahora, el ejército mexicano quería mostrar que era como omnipotente. La cristiada va a comenzar entonces como un levantamiento popular, laical, no de curas, laical, de laicos como ustedes, sin ningún tipo de instrucción militar, y que va a ser una literal contrarrevolución, de defensa, una guerra defensiva. Es como que acá, los que estamos acá, nos vamos a la parroquia más cercana y están por llegar los soldados federales y quieren meterse adentro a jugar a las cartas, a lo que sea, y nos ponemos en la puerta y decimos, un momentito, señores, ustedes acá no pasan. Esta es mi parroquia. ¿Qué están haciendo? Y va a comenzar el forcejeo, y van a comenzar las trompadas, y van a comenzar las piedras, y quizás les robamos el fusil, la pistola. ¿Y qué hacemos? No nos podemos volver a nuestra casa tranquilitos. Nos van a ir a buscar. Así comienza la cristiada. De modo totalmente desorganizado. Siguiente. Las profanaciones son muchísimas. Adelante. Vamos a ver algunas fotos. Acá no me detengo. El tema técnico que yo he estudiado sobre la cristiada es cómo en la cristiada se han dado todos los requisitos para un levantamiento contra un tirano opresor, ¿no? En la Iglesia Católica hay ciertos requisitos morales para que uno pueda levantarse contra un gobierno opresor que está intentando tiranizar a un pueblo. Bien, algunos de los famosos, ustedes acá tienen en pantalla, hoy por hoy al declarado patrono del laicado mexicano, el beato Anacleto González Flores, el maestro, antiguo seminarista, casado, padre de 2 hijas, que va a terminar muriendo mártir, ¿no? De Anacleto simplemente quiero decir lo siguiente, es que se lo ha planteado muchas veces como el especie de Gandhi mexicano. Anacleto González Flores planteaba que de parte suya, aunque él no estaba en contra de la lucha armada, él prefería mantenerse en la postura más bien pacífica, de no llevar adelante él personalmente un levantamiento armado. Pero él mismo estaba en asociación con los cristeros bravos, con los cristeros que estaban armados. ¿Por qué digo esto? Porque algunos han querido ver en Anacleto una especie de hippie mexicano, ¿no? Que estaba en contra de las armas y todo esto. No, un momentito. Él no quería usarlas simplemente por una cuestión personal y a su vez por una decisión política, pero no es que estuviese en contra del levantamiento armado cuando es en defensa, la legítima defensa. Siguiente. Esto que ustedes pueden ver son las defensas de los templos, ¿no? Muchos hombres y mujeres van a los templos a ocuparlos antes de que lo ocupase las tropas del ejército federal. Siguiente. Bueno, varios grupos, la CJM, la Unión Popular, sigamos por favor. Adelante. Van a comenzar los martirios, ¿no? Por las dudas, muchos de estos martirios, decíamos antes, son fotografiados escabrosamente por el mismo gobierno mexicano. Esto se publicaba en los periódicos, en las revistas, pensando que de este modo los mexicanos se iban a achicar. Y lo que lograban en el pueblo mexicano era justamente lo contrario. Es como está una enorme indignación, ¿no? Una enorme indignación. Nos están persiguiendo siendo indefensos, sin tener instrucción militar, y están martirizando a nuestros laicos, a nuestras religiosas, a nuestros curas, ¿no? Siguiente. Algunas misas clandestinas, generaciones de cristeros, ¿no? Varios curas fueron al campo, salieron a la montaña. Obviamente que la cristiada no se dio exactamente igual en todo México. En algunos lugares fue la cosa más pacífica porque había una cierta buena relación entre el obispo del lugar o el cura del lugar y el gobernador. Y en otros lugares sí fue mucho más sangriento. Sigamos. Una más. Bien, ahora que estamos en tiempos de entre comillas, empoderamiento de la mujer, acá tenemos un poco de historia mexicana verídica, verdadera. Como si me vinieran a contar a mí que la mujer mexicana recién tiene poder a partir de 2022. Por favor, miren,
Acá tienen, por favor, para que conozcan, las que no conocen, los que no conocen, las llamadas B larga, Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Un grupo clandestino, un grupo secreto de más de 25.000 mujeres que funcionó en tiempos de la cristiada y que muchos conocieron su existencia recién después de 20 años de terminada la guerra cristera. ¿Qué hacían las bebés? Los bebés lo que hacían eran hacer de enlace entre cristero bravo y cristero bravo, pagar un soborno a un oficial para que diera información, pagar el parque, conseguir algún tipo de prebenda de algún soldado federal, seducir a alguno que otro, y algunas también agarrar las armas. Y decía que fue uno de los milagros más grandes que tuvo la cristiada, porque muchos plantearon que recién después de 20 años se conoció la existencia de las Brigadas Femeninas Santa Juana de Arco. Por eso algunos dicen que es el primer milagro de la cristiada, porque la mujer mexicana guardó un secreto 20 años. 20 años. Muchísimo tiempo. Siguiente. Algunas imágenes, ¿no? Fíjense la cantidad, ¿no? La cantidad no es poca, no es menor. En la cristiada se estima que murió alrededor de 250.000 personas aquí en México, de las cuales 50.000 fueron católicas, las tropas cristeras, y el resto de las tropas federales. Es decir que hay una enorme baja más grande de parte del ejército federal, del Estado Nacional, que de las tropas cristeras. Porque, ahora vamos a ver al final, los cristeros venían ganando la guerra. Y por eso el gobierno mexicano va a querer arreglar el tema. Siguiente. Bueno, las brigadas en los altos, un poquito más. Otras imágenes más. Acá tenemos a un gran obispo, muchas gracias, está bien, gracias. Un obispo de Guadalajara que se conoce como el San Atanasio mexicano, Francisco Orozco y Jiménez, de los pocos obispos que tuvo la valentía de acompañar al pueblo fiel, a las tropas cristeras, al campo. Varios sacerdotes acompañaron de modo clandestino a los cristeros. Pero solamente 2 o 3 obispos, el de Colima, el de Guadalajara, arzobispo de Guadalajara, y uno más que ahora no me viene a la cabeza, acompañaron a la vida real, a la vida práctica, a los cristeros en el campo. ¿Por qué se conoce a Francisco Orozco y Jiménez como el San Atanasio de México? Porque como San Atanasio, que fue expulsado del Imperio Romano y excomulgado 5 veces, Monseñor Francisco Orozco y Jiménez fue expulsado 5 veces de México y las 5 veces volvía de modo clandestina, siempre con su pueblo. Está enterrado, si algún día van, en la Catedral de Guadalajara, al fondo de todo a la derecha. Nunca se le inició el proceso de beatificación porque, claro, fue muy polémico él, pero yo le tengo una gran devoción, un hombre santo realmente. Siguiente. El alzamiento cristero se va a dar de modo oficial en el año 27. Las tropas cristeras, decíamos, van a comenzar como si fueran una especie de guerrilla católica laica, sin mucha instrucción. Esto es lo que es interesante tomarse en la cabeza. Mujeres y varones como nosotros que estamos acá, que no tenemos idea quizás de cómo empuñar un arma, se va a levantar de un día para otro y va a luchar por su propia fe. No teníamos nosotros ningún tipo de instrucción militar. ¿Qué sé yo? ¿Cómo cargar un fusil? No tengo idea. Bueno, pero ese pueblo va a pasar de un día para otro, ricos y pobres, a vivir una vida clandestina. Y la cristiada va a ser un movimiento, ahora que hablan mucho del populismo, 100% popular, porque todo el mundo apoyaba a los cristeros. Esto es lo que los hacía tan pero tan fuertes, además de que era una lucha de guerrillas clandestinas. Adelante. Algunos estandartes, para que conozcan algunas imágenes, sigamos. Adelante. Generaciones enteras de cristeros, ¿no? Adelante. Algunos martirios, ¿no? El famoso martirio del padre Francisco Vera, como tantos otros curas, iba de pueblo en pueblo, obviamente vestido de laico, no vestido de cura, no se podía, si no lo mataban, a oficiar la Santa Misa. Y cuando llegaba a una casa, juntaba a unas personas, como fue la época del COVID, más o menos, así, no digan nada. Entonces, y hacían misa en la casa. Y claro, entonces, ¿qué pasaba? Siempre había algún que otro soplón que contaba y alcahueteaba. Llegó el momento de comenzar la misa, el cura está a punto de empezarle, el padre Vera, y tocan la puerta, entran los soldados federales. Lo detienen, ahí nomás la idea era fusilarlo, era una especie de pena ejemplificadora, y el padre Francisco Vera
dijo, perfecto, pero les pido nada más que un último deseo. Déjenme que yo diga cuándo disparar. En aquella misa, en aquel momento, la misa llamada tridentina o tradicional en latín, la Santa Misa comienza con estas palabras, con un salmo que dice así. El cura dice, introibo ad altare Dei. Significa, subiré al altar del Señor, ¿no? Entonces el padre Vera le dice, cuando yo diga esas palabras, ustedes pueden disparar. Lo sacan afuera, esta foto desde el gobierno. Fíjense lo macabro que eran. Pensaban que así iban a amedrentar al pueblo mexicano, ¿no? Preparen, apunten. Introibo ad altare Dei. Ese fue el signo de fuego, ¿no? Y entonces el padre Vera subió al altar del Señor. Adelante, siguiente. Algunas fotos un poco macabras, cabezas de cristeros, fotos oficiales, adelante. Cristeros colgados durante días o semanas para que los católicos viesen lo que les pasaba si no se doblegaban contra la ley Calles, adelante. Esta es una famosísima foto del ferrocarril Guzmán, Jalisco, kilómetros y kilómetros de cristeros colgados en los postes de luz para que cuando uno pasase con el ferrocarril viese una especie de pena ejemplar contra los católicos levantados en armas contra el gobierno. Adelante. A otros más. El padre Pro, Miguel Agustín Pro, seguramente habrán conocido o habrán escuchado. Se encuentra enterrado en, si no me equivoco, el templo de los jesuitas, Sagrada Familia, creo que es en el DF, ¿no? La vida del padre Pro valdría para 1000 conferencias más, ¿no? Un jesuita de una muy buena familia, una salud muy endeble, muy débil, cuando se entera de que acá hay un conflicto muy fuerte y que su pueblo, sus hermanos en México están sufriendo por la religión, él mismo pide a sus superiores que lo manden de vuelta para acá. Lo agarra la cristiada y comienza él su vida clandestina. Las fotos que ustedes ven acá, fuera de la foto del medio que está con sotana, son fotos del cura Pro clandestinamente, como payaso, como dandy, como albañil, como obrero, ¿no? Hay una anécdota muy graciosa, aparte de un sentido del humor espectacular. Lo van persiguiendo por el DF al padre Pro, lo ven enganchado, lo ven por algún soplón, vestido siempre el de laico, disfrazado. Lo persigue la policía, él va corriendo y no sabe dónde esconderse hasta que encuentra una farmacia. Se mete en la farmacia y dice, ¿ahora qué hago? ¿Acá qué hago? Y ve una jovencita de unos 20 o 25 años. Entonces, agitado, se acerca y le dice, señorita, soy sacerdote, usted no diga nada y sígame la corriente. Cuando llegan las tropas federales a buscar al cura Pro, entran a la farmacia, la agarra a la chica y hace como que le da un beso apasionado así. y los soldados dicen, no, acá el cura no puede estar, así que sigamos de largo, ¿no? Ahí zafa el cura Pro. Sigamos, la siguiente. Va a ser detenido, lo van a acusar de haber conspirado en un atentado y van a fotografiar como una especie de cadena cinematográfica el fusilamiento, tanto de él como de su hermano y del ingeniero Luis Segura Vilchis. Esto fue sacado en todos los periódicos. De hecho, estas imágenes que ustedes ven ahora van a ser lo que va a saltar la preocupación de la prensa internacional de lo que estaba sucediendo en México. El asesinato a sangre fría de un sacerdote y de dos personas importantes, de los hermanos, al menos estos dos hermanos Pro. El más jovencito va a zafar, ahora no entramos en detalles, ven toda la secuencia casi fotográfica del asesinato y el remate. Siempre terminaban igual. Preparen, apunten, viva Cristo Rey, y ahí se escuchaba el disparo final. Siguiente. Adelante, ya estamos terminando, tranquilos. Conocen la historia de Joselito, no me detengo en este tema, ¿no? Conocen al pequeño niño mártir, que por cierto, cuando lo detienen, lo que les decía respecto de las armas, a San José Sánchez del Río, lo detienen y él mismo estaba armado. Por eso es que hoy es santo. No es que todo persona que porta armas necesariamente es un pecador. No. Por cierto, hay San Luis de Francia, fue las cruzadas. Bueno, en fin, sigamos. General Amaro, un personaje patibulario, que al final de su vida, porque se casa con una mujer que gana en una partida de cartas, la gana a su novia, a su esposa, en una partida de cartas, se termina arrepintiendo y muriendo cristianamente, pero fue el general en jefe de las tropas federales, del ejército federal. Siguiente. El ámbito de la cristiada, lo digo rápidamente, va a tener un inicio de una guerra muy, pero muy desordenada de parte de los católicos,
hasta que este hombre se hace cargo de las tropas cristeras. El general Gorostieta, Enrique Gorostieta y Velardes, era un hombre que venía de familia católica. Es falso que él era un agnóstico, que era un masón. Hace algunos años se han encontrado las cartas entre él y su mujer, un hombre católico cabal, enemigo personal del presidente Calles. Lo van a buscar en el año 1927 para que se haga cargo de la estrategia de los cristeros. Imagínense, era un bando de locos, que no teníamos idea de la vida militar. Él le va a poner orden a todo esto. ¿Qué lo va a hacer aceptar a él rápidamente? En primer lugar, su enemistad con el presidente Calles, lo odiaba. Y en segundo lugar, tenía una hija que tenía que ser bautizada. Le dicen, mire, vaya a tal lugar, a tal esquina, que va a encontrar un cura clandestino. Cuando va a esa esquina se encuentra con un par de prostitutas. Y dice, ¿pero cómo? Yo necesito un cura para que bautice a mi hija y me encuentro en esa misma esquina a dos mujeres de mala vida. ¿Cómo puede ser esto? ¿En qué país estoy viviendo? Y entonces si él acepta, se le da una paga y el ejército cristero pasa de ser una especie de bolsa de gatos de locos dando vuelta a un ejército regular, con entrenamiento. Y ahí va a dar un vuelco de calidad asombrosa la cristiada y va a comenzar a ganar todas las batallas, ¿no? Siguiente. Lamentablemente lo van a encontrar en una emboscada, lo van a terminar matando, van a publicar las fotos para que se viesen. Fue medio de casualidad, de hecho, que lo encontraron. Siguiente. Vamos a encontrarnos entonces con casi el final, la culminación de la cristiada. Estos son algunos de los obispos mexicanos que se encontraban desterrados. Algunos tenían que vestir de laico porque no les permitían vestir de otro modo. Siguiente. Hasta que llegamos al final de este episodio sangriento, doloroso, pero a su vez heroico, que tuvo el pueblo mexicano. La Iglesia mexicana veía con preocupación que ya hacía 3 años que esto estaba durando. Pensaban que la suspensión del culto iba a durar un par de meses, que el gobierno se iba a ablandar, que iban a derogar la ley Calles, y listo, se acabó. A su vez, el Estado mexicano pensaba que rápidamente iba a vencer a los cristeros. Los mexicanos no tenían ni idea de cómo levantarse en armas, pero en vez de 3 meses duraron 3 años. Y a su vez, un tercer factor, que era ni más ni menos que los gringos, Estados Unidos, decían, 3 años ya es demasiado largo. Y los intereses económicos de Estados Unidos en México no hacen conveniente que esto siga de modo permanente. Van a enviar entonces a un personaje como embajador de Estados Unidos en México, un abogado, Dwight Morrow, socio de la banca J.P. Morgan, con la misión específica de pacificar los términos entre la Iglesia y el Estado. Y va a ser él el responsable de escribir los arreglos, si arreglos pueden llamarse. Se va a llegar a la idea de una especie de modus vivendi, que en latín significa modo de vivir, modus vivendi. Algunos van a plantear, por lo que sucedió, que más que un modus vivendi, esto va a ser un modus moriendi, un modo de morir. Porque ¿qué se planteó? Uno, de sentido común, dice, seguramente que se derogase la ley Calles, que se anulase la ley Calles. No. La ley Calles no se derogó. El gobierno solamente se comprometía a no aplicarla. Los cristeros que estaban en el campo luchando y venían venciendo, venían ganando, le pedían a los obispos, por favor, no arreglen. Esperen un poquito más, que estamos por tomar el poder. Cállense la boca, tranquilitos. Ustedes no están luchando en el campo. Cállense, esperen, tengan paciencia, tengan fe. El Papa Pío XI quería que se arreglase a toda costa y da su venia para que los obispos mexicanos arreglen con el Estado mexicano, con el gobierno mexicano. Y estos van a ser los lastimosos arreglos entre la Iglesia y el Estado. Se va incluso a presionar en conciencia a los católicos mexicanos, a algunos incluso como amenazados con la excomunión si no entregaban las armas. Y así entonces se van a dar los arreglos a mediados del año 1929 entre el Estado mexicano y los cristeros. Van a deponer las armas, se les va a dar un salvoconducto para que no los persigan. ¿Y qué pasa después? Lamentablemente, como evidentemente iba a pasar, el Estado mexicano no cumplió con su promesa y se siguió persiguiendo no a cualquier cristero, sino sobre todo a aquellos que habían sido cabecillas en la cristiada, hasta la década del 50. Es por eso que le quedó en la cabeza a los cristeros la idea de que murieron más católicos después de los arreglos que durante los 3 años de la cristiada.
Bueno, estadísticamente eso no es cierto. Lo que pasa es que al matar y perseguir a los cabecillas, esto era mucho más público. O se los mataba o se los mandaba a las Islas Marías, el Alcatraz mexicano. Bien, y esto va a ser entonces el episodio de la Cristiada. Termino con lo que dije al principio. ¿Por qué México? ¿Por qué ustedes no conocen esta historia? Porque junto con los arreglos hubo un pacto de silencio entre el Estado mexicano y la Iglesia. Se habló de unos 50 años de silencio, de que el Estado mexicano y la Iglesia Católica Mexicana no iba a abrir sus archivos ni para un lado ni para el otro, para que alguien investigase. Cuando uno escucha por primera vez esta decisión del silenciamiento de la Cristiada, naturalmente causa gran indignación. Porque si yo en mi familia tengo mártires, tengo gente que luchó, tengo gente que lo mandaron a las Islas Marías, digo, pero ¿cómo puede ser que esto no se sepa, no se conozca? ¿Cómo puede ser que recién los primeros mártires hayan sido beatificados allá por el año 1988? Habían pasado ya casi 60 años y eran supermártires y se los mataban por la fe a muchos de estos. ¿Por qué? ¿Por qué se silenció? ¿Cuál fue la razón que plantearon los obispos mexicanos y el Estado? Nos guste o no, esto es histórico. La razón que se adujo fue, miren, en la Cristiada pelearon tanto gente de un lado como de otro. Y en la misma familia uno podía tener a uno que había sido soldado cristero y otro que había sido soldado federal. Entonces, para pacificar al pueblo mexicano, hace falta, decían ellos, poner un manto de cierto silencio para que la cosa no se siga con efervescencia. Esta fue la razón que adujeron. Me podrá gustar, no me podrá gustar, pero esto es historia. Lo importante, y termino con esto, es que dentro de las venas de la sangre mexicana corre sangre de héroes y sangre de mártires. Toda historia que no se conoce no puede ser después ni siquiera valorada. Y nadie ama lo que no conoce. ¿Cómo yo voy a amar mi patria, mi familia, mi religión, si no la conozco? Es por eso que es importante que uno conozca la historia mexicana completa. Terminemos con un pequeño video, si es posible. El próximo. A ver si funciona. No. A ver. A ver. El martes me fusilan a las 6 de la mañana por creer en Dios eterno y en la gran guadalupana. Me encontraron una estampa de Jesús en el sombrero. Por eso me sentenciaron, porque yo soy un cristero. Es por eso me fusilan el martes por la mañana. Matarán mi cuerpo inútil, pero nunca, nunca mi alma. Yo les digo a mis verdugos que quiero me crucifiquen, y una vez crucificado, entonces usen sus rifles. Adiós sierras de Jalisco, Michoacán y Guanajuato, donde combate al gobierno que siempre salió corriendo. Me agarraron de rodillas adorando a Jesucristo. Sabían que no había defensa en ese santo recinto. Soy labriego
por herencia jalisciense de naciencia. No tengo más Dios que Cristo, porque me dio la existencia. Con matarme no se acaba la creencia en Dios eterno. Muchos quedan en la lucha y otros que vienen haciendo. Es por eso me fusilan el martes por la mañana. ¡Pelotón! ¡Preparen! ¡Apunten! ¡Viva Cristo Rey y Fuego! Muchas gracias. ¡Viva Cristo Rey! Acompáñame de este lado, padrecito.